Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches a todos. Mesa de lujo, de verdad, hoy. Y obviamente, yo los venía escuchando y comparto algunos de los conceptos que se vienen discutiendo acá, no todos. El que comparto 100% es el que tiene tres palabras. Nada que festejar. Obvio. Índice de pobreza, Obvio. 52, casi 53%. Nada que festejar. Y hay que analizar mucho cómo se llega acá, porque la pobreza es estructural. Pero a poco de andar, empecé a navegar por los portales, por las redes sociales, y me encuentro con una tendencia en X que dice, yo no lo podía creer, toda de Milei, bueno, en realidad lo afirma. Esa frase. Toda de Milei. Que esa frase es de Tolosa Paz. Bueno, y después me metí un poquitito más, porque, como dice nuestro querido Luis Novarecio, los gustos de que ya se lo olvida. Digo, a ver, ¿quién habrá sido de todos? Victoria Tolosa Paz. Pablo, Victoria Tolosa Paz. ¿Me jodés? Victoria Tolosa Paz, que todavía tiene que explicar cómo se distribuyeron los fondos a los gerentes de la pobreza, que contribuyeron no solamente a la altísima inflación, sino también a la pobreza, ¿de acuerdo? Totalmente, totalmente. Es la miserabilidad de un kirchnerismo que no tiene ningún problema en fingir demencia de sus propios pecados. Es más, está en el manual. Parece que siguieran un manual y que no tiene ningún tipo de corrección. Además es una simple matemática. ¿Toda tuya? No. El 42 anterior de quién era, digamos. Ponele, ¿no? Además, viniendo de la ministra de Desarrollo Social, que además tuvo que lidiar con las internas propias, ella mandó auditar cosas que después terminaron quedando en la nada. Auditar. Bueno, por eso. Auditar es de hizo una un generosidad. acting, hizo un acting. Entonces, es verdaderamente... Es de cretinos, ¿no? Ahora vamos a analizar los números con Pancho Olivera, porque vale la pena analizarlos, analizarlos y ponerle contexto. Pero de nuevo, toda de Milei, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Abal Medina, involucrado en los cuadernos de la corrupción, el ex jefe de gabinete. Toda la caterva de los kirchneristas, empezando por Kicillof, que hizo desaparecer del índice oficial el dato de la pobreza. Por Cristina, que fue a la FAO diciendo que la pobreza en Argentina en 2015 era de menos del 5%. Por Aníbal Fernández, que dijo que la pobreza en la Argentina era menor que en Alemania. Hablemos en serio, muchachos, por favor. Y hablemos de números concretos y pongamos el contexto que corresponde. Pancho, buenas noches. Buenas noches, Luis, Pablo. Bueno, esto es lo clásico que ocurre cuando hay una implosión de un régimen, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahora con la inflación? Se sumaron exactamente 5,4 millones de personas a la pobreza de un régimen que venía el año pasado con cambio retrasado y una brecha de más del 100%. Cuando vos sincerás eso, pasa lo mismo que pasó en el 2002. Casi 6 millones de personas caen porque la pobreza se mide por ingresos. Ese es el dato. Claro. Vamos a ver los mapas. El número es 53. La verdad es que es escandaloso, apabullante. Pero vamos a ver, el promedio lo tenés arriba, 53%. Y acá vemos los distritos donde más pegó. Claramente el noroeste es el peor lugar. Gran Resistencia tiene 76,2%. El Gran Formosa 67,6%. La Rioja 66,4%, mirá Concordia 65,8%, siempre distritos que están muy golpeados, pero esta vez es una realidad corregida y aumentada. 64% Santiago del Estero, La Banda y casi 60% el Gran Santa Fe. Vamos al intermedio digo entre comillas, porque sigue siendo muy alto. Mirá el conurbano bonaerense, casi el 60% de la gente que vive en el conurbano bonaerense es pobre. Viedma, 55,7%, Gran Catamarca, 56%, Gran Tucumán, Tafí Viejo, 55,8%, Jujuy, 55,7% y Rawson, 55,5%. No discriminó por región, Patagonia, arriba, abajo, en todos lados. Y una vez más, yo nunca vi tanta distancia. Acá vamos a preguntar
hay especialistas en la mesa, nunca vi tanta distancia con la capital federal. Pongamos el otro mapa, porque fíjate que la capital federal, que es el último, tiene 23,1. Digamos, dentro de toda la catástrofe, es el más, hasta ahora, el menos golpeado. San Nicolás, 55,2, Salta, 52,2, Gran Córdoba, 49,5, Gran Rosario, 46,8 y la ciudad de Buenos Aires, 23,1. El sector más golpeado, lo decían ustedes recién, los chicos, que es lo que más preocupa, porque ahí está el futuro. Decime si tenemos el cuadro, el gráfico de Salvador Ese Viteri. es el dato más, que más tenés... duele y que más preocupa y que está el futuro. Siempre pensando igual, de nuevo, que la inflación, que la pobreza se mira por ingresos. Y siempre pensando que hay cifras que van adelantando el futuro. Hoy lo escuchaba Agustín Salvia, que como las cifras del Observatorio Social de la UCA siempre están como desfasadas con respecto al INDEC, aparecen diferentes números. Ahora aparece para el futuro una cifra de pobreza menor, que viene bajando. Tampoco es que se acaba la pobreza. Entre el primero y el segundo trimestre vos tuviste 4 puntos menos. Los datos que tiene el gobierno es que estaría mejorando, obviamente, porque esto es elástico, depende mucho de la inflación. Es así. Y el segundo trimestre, digamos, fueron 2 trimestres, de enero a junio, el segundo trimestre fue más baja la pobreza que el primer trimestre. Ya lo vamos a hablar con Liliana Franco, pero quiero pararme un segundo acá. El presidente, esto no es para festejar, obviamente, pero el presidente cuando asumió dijo lo que iba a hacer. Claro. El presidente ni bien asumió... Perdón, Luis, en la campaña lo anticipó, ¿no? Porque eso es más importante aún, porque diciendo lo que iba a hacer, lo votaron. Y el presidente, ni bien asumió, dijo: vamos hacia una hiper si no hacemos lo que tenemos que hacer. Vamos hacia una hiper que puede llegar del 13.000 al 15.000% anual. Y hoy Manuel Adorni, cuando vos entras en una hiper podés decir cualquier cosa porque puede ser todo creíble. Decía, si nosotros íbamos a esa hiper, hoy estaríamos con una pobreza del 95%. Lo vemos a Adorni esta mañana anticipando lo que seguramente sabían en el gobierno con respecto al número de hoy. Un número que seguramente va a volver a reflejar la cruda realidad sobre la que está atravesando la sociedad argentina y consecuencia, por supuesto, del populismo que ha sometido a la Argentina a tantos años de desgracias y devastación. El gobierno heredó, lo he dicho muchas veces, una situación desastrosa. La peor herencia que recibió un gobierno en democracia, en realidad, si me voy un poquito más para atrás, probablemente sea de las peores herencias recibidas en la historia argentina. En diciembre la inflación corría al 25,5% mensual, la mayorista al 54%, datos que refrescamos de manera muy seguida. Un número que anualizado en diciembre nos marcaba que estábamos inmersos en o entrando en una hiperinflación. Esto le pone al gobierno una doble presión, ¿no? Porque aceptar que lo había anticipado, aceptar que sería ingenuo pensar que ante el ajuste más grande de la historia los resultados o las consecuencias iban a ser fáciles, pero a donde llegó la inflación, la pobreza, es el punto en donde el gobierno tiene que empezar a partir de ahora a demostrar que el modelo va a ser virtuoso. Claro. Y mi pregunta es una pregunta sin respuesta inmediata. ¿Cuánto tardará el éxito posible, ojalá, del gobierno en llegar o en recuperar el 41, el 42, que sigue siendo una tragedia? Claro que sí. Tal cual. Y me parece que, por un lado, es bajar la inflación, es la condición necesaria, pero claramente no es la suficiente. La pobreza se combate con crecimiento. Y para generar condiciones de crecimiento genuino, bueno, primero hay que ordenar la macro. Es cierto que es un camino, el problema es la transición, el mientras tanto, porque esta cantidad de argentinos, que es más de la mitad del país, no puede esperar. Y cuando hablamos de pobreza estructural, hay que poner el ojo, hay que releer el último libro de Carlos Pañi, El Nudo, ¿no? El Nudo. El Nudo. Porque
Hace tiempo que hay datos que vienen preanunciando que esto sucedería en la Argentina. Y hay que prestarle mucha atención al número de la pobreza en la niñez. Claro, entre los 0 y los 14 años, ahí tenemos el gráfico que hace con los datos del Index Salvador Vittel, y fíjate cómo fue creciendo, supera el 60%, 61, coma y pico, sí. Creo que tengo ahí el dato. Esto es realmente lo que preocupa porque son cada vez más y se proyecta sobre una juventud y una adultez, sí. Más allá de que la discusión de los jubilados, por supuesto que es válida, esto es el problema que viene a futuro. Claro que sí. Porque si no están educados, tampoco van a tener herramientas después para poder salir. Son 2 de cada 3 menores de 14. 66.1. Y de nuevo, nada que festejar. Ahora, dale, muchachos, manténganse en silencio. El gobierno anterior, con el plan Platita, con Massa, con la pandemia, con el desastre que hicieron, tengan un silencio digno, por lo menos. No sé qué piensa Rucaf. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad que echarle la culpa al presidente actual es absurdo por todo lo que ustedes están diciendo, pero a mí me gustaría enfocarlo de otro lado, esta cuestión dramática de la pobreza. ¿Quién puede arreglar la pobreza? Porque acá tuvimos 16 años de gente que en lugar de arreglarla, la profundizó. Y nos dejó a los argentinos, no a Milei, una hiperinflación y una hiperrecesión. El presidente paró la hiper y está bajando la inflación. Le va a costar más todavía reactivar la economía. Pero ¿quién sino un presidente que logró esto puede lograr bajar la pobreza? Y nadie está mirando algo muy importante cuando se analiza el presupuesto 2025. ¿Qué cosa? El presupuesto 2025 lo que más crece es la ayuda social. Es la primera vez que ustedes ven un presupuesto que describe con exactitud. ¿Por qué es el presupuesto? Es el plan de gobierno, la asignación de la plata que el Estado tiene. Sí. Es cierto que Milei dice, primero voy a decidir a partir de qué tengo lo que voy a hacer, pero ya en ese presupuesto está marcando un camino. Yo creo que ese es el camino a que los argentinos nos tenemos que aferrar, no a discutir con los autores del desastre. En la última entrevista, el presidente Javier Milei dijo, si el AUH y la tarjeta alimentar no hubieran subido, creo que un 300% en total, y con respecto a la inflación, un poco arriba de la inflación, ya hubiera habido en Argentina un estallido social. Dijo eso, ¿no, Pablo? Sí. Algo por el estilo. Ahora solo quiero decir que la ayuda social es morfina. La ayuda social fue el gran negocio del kirchnerismo. Pero es la gran trampa del significante en la Argentina. Porque sin la ayuda social tenés el estallido. Con la ayuda social no solucionás la pobreza. De eso se dio cuenta la gente, y por eso abandonó la estafa populista. Sí, sí. Por eso ahora que lo veo Lalo Creus, por eso mucho joven del conurbano que no pudo entender el peronismo digamos de lugares tradicionalmente peronistas o con familias peronistas lo buscaron a Milei. Pero perdón, el tema central acá, perdón, una pequeña interrupción y ya me callo si quieren. Por favor. No, la pequeña interrupción es decir, el tema de la ayuda social es quién la hace. Cuando lo hacen los mercaderes de la pobreza, lo que hacen es robarle a la gente. Petovelo no está robando. A Petovelo muchos la pueden discutir por otras cosas, pero está haciendo todo lo que puede con herramientas precarias que recibió. En cambio, uno ve al señor Grabois diciendo que él no es responsable de nada de lo que ocurrió con el FISU. Y voy a decir una vez más, ya lo dije en este canal, el señor Grabois se llevaba el 6% del impuesto país para el FISU. Y no están las obras terminadas, no está la comida, y había personas que vendían por sexo comida. Eso es lo que terminó el 10 de diciembre y por eso millones de pibes peronistas votaron contra lo que estaba ocurriendo. Datos. El nivel de intermediación para que a los pobres les lleguen los alimentos y la ayuda social se redujo en un 80%. En un 82%. Esas son las cifras oficiales. Pero hoy Liliana Franco escribió una nota muy interesante con respecto a esto y a la pobreza. Contanos un poco. El gobierno asegura que con la asignación universal y la tarjeta alimentar se cubre casi el 98% de la canasta básica alimentaria, Lili. Efectivamente, y si eso no hubiera sido así, tendrías más pobres todavía.
porque es como explicaba Pancho, o sea, claramente estamos viendo los datos del primer semestre en donde impacta altos niveles de inflación, la devaluación, por supuesto. Claro. Entonces, si no hubieran focalizado en fortalecer los planes, sin duda estaríamos hablando de un número aún mayor de la barbaridad que estamos hablando. Pero hay otro dato que a través del Ministerio de Capital Humano informaron. Casi la mitad del presupuesto era distribuido directamente y la otra mitad vía los intermediarios. Los gerentes de la pobreza. Exacto. No quiere decir que los gerentes de la pobreza se quedaban con el 50%, bueno, porque algo distribuían. Bueno. Pero te diría que ahí hace Luis que cara de... No, pero pará, pero Liliana, se quedaban con una buena tajada. Esto no... claro, lo que pasa es que uno habla del impuesto país y no lo termina de calcular. Son miles de millones de pesos y de dólares. Son miles de millones de pesos y de dólares. La cantidad de cosas que no hicieron. El FISU de Juan Grabois involucraba, no era una limona ni un vueltito, eran miles de millones de pesos. Yo no tengo la cifra. Yo te estoy hablando de algo peor. La distribución de aguachi y tarjeta alimentar. Claro. No te estoy hablando del FISU, te estoy hablando de lo que supuestamente hoy se entrega directamente. Claro. Y antes había un señor que se quedaba con un vueltito en el medio antes de llegarle al beneficiario. Pero Grabois, a quien en el aeropuerto le dijeron el otro día, no nos gustan los scratches, pero cuando preguntó a quién le robé, le dijeron a todos nosotros, a todos los argentinos. Ahora avanzó de nuevo, se supone que con la venia papal, para hablar de la pobreza. A ver qué dijo Grabois. Mucho texto. Derrotar a esta caterva de HDP que deliberadamente arrojaron en la pobreza a 5 millones de argentinos en 6 meses es una obligación moral y social. Si los empobrecedores vocacionales que gobiernan te siguen vendiendo el cuento de que son los salvadores del país, discúlpame, pero te están tomando de boludo. Si Bullrich, Sturzenegger y Caputo, los que deciden mientras Milei tuitea, 3 garcas marca cañón que participaron de los 3 ciclos de endeudamiento externo y concentración de la riqueza más grande de la historia democrática argentina, te siguen vendiendo que ellos no son casta, de nuevo, te están tomando de boludo a vos. Frente a semejante agresión, la indiferencia es complicidad, la resistencia no alcanza. Hay que prepararse para el contraataque. Hay que decirle que siga Gasulla. Es un cara dura. Cualquiera que siga los trabajos mediáticos de Gasulla, yo lo sigo permanentemente a Luis. Acá lo tenemos a Luis. Bueno, Luis... realmente el otro día no pude retuitear algo porque no sé por qué pongo las cosas que él escribe y la cosa esta de que yo no entiendo muy bien no me lo toma, pero la cosa que cuenta Gasulla del robo a los pobres es una cosa espeluznante. Yo digo, uno entiende recién ahora lo que le han robado y que este tipo esté dando cátedra, esto significa un problema gravísimo porque es un tipo que habla bien, un tipo que habla aparentemente con grandes fundamentos y la verdad es un desastre. Hace más de 25 años que hay pobreza en la Argentina y eso es responsabilidad de políticas. No estoy defendiendo a Grabois, pero háganse cargo. Pero por supuesto, pero una cosa, perdóname, una cosa son las políticas y tú tenés toda la razón y otra cosa es que un tipo que fue responsable de estos años siniestros, terminando por los últimos del presidente onanista, este tipo venga ahora a explicarnos las cosas que nos quiere explicar. ¿Ustedes se olvidaron que el señor Grabois dijo un día, a mí me resulta un mal sonido la fortuna de los Kirchner y 72 horas después se cayó, en el medio recibió la plata del FISU? Por eso se cayó. El punto es que, como dice Liliana, yo en el comienzo del pase con Eduardo me acordaba de 2 libros del Tata Joffre. Hoy te lo citaba en la radio, Luis. Nadie fue y fuimos todos. Sí. La política tiene que decirse a sí misma, fuimos todos. Fueron los 90, fueron los 2000, fueron 2010. Macri tuiteó y creo que lo hizo con un gesto político de solidaridad plena, porque sabía lo que se le venía al gobierno. Él también se había puesto a sí mismo una vara altísima. Quiero que me midan por bajar la pobreza. Sí. Entonces, se puso una vara altísima y como hoy recordó Gustavo Noriega con nosotros en la radio, en el Observador 107.9, además saneó la estadística del INDEC. No es para defender a Macri, porque ese saneamiento y ese dato le fue en contra después. Terminó con una pobreza más alta, me parece. No, claro, pero el instrumento, la manipulación, el INDEC funcionaba y fue todesca.
un exfuncionario de un gobierno de Duhalde, el que saneó la cifra del INDEC. Pero totalmente. Y si hay algo que hoy, de ninguna manera es un paliativo, ni es una amortización para el gobierno de Milei, esto ni mucho menos, pero hoy crudamente sabemos la verdad. Estas cifras, tanto la de la UCA como la del INDEC, sabemos que son dolorosísimas, pero que son reales. Todavía estamos huyendo. Al principio Carlos dijo, y después es como que nos contradecimos todos, ¿ya? ¿Por qué tenemos que seguir discutiendo con estos tipos? Porque todavía tienen un alto poder de psicopatía. Claro. Y porque a Macri justamente lo esperaron 4 años en esa resistencia típica de este peronismo kirchnerista populista, y lo esperaron y volvieron. Por eso el gobierno de Milei, con el antecedente de los 4 años de Macri, con todo lo que pasó, tiene una enorme y doble responsabilidad en sus espaldas. Bueno, ¿no? ya vamos a volver a la cifra de la pobreza enseguida, Pancho tiene, vamos a ir con Lalo Creus, que tiene una mirada, es un dirigente de La Matanza que convive obviamente con la pobreza. Camila tiene información, pero ya que Rucauf estaba hablando de Luis Gasulla, fíjense en esto, porque esto también tiene que ver con la pobreza y con la inflación. Luis Gasulla el domingo en La Cornisa presentó un informe que cuando lo terminó de presentar, yo estaba enterado del concepto del informe, dije, no puede ser. Repartieron millones de pesos desde un área científica hacia los gerentes de la pobreza para hacer no sé qué biribiri. Y ahora hay información nueva sobre ese tema. Sí, ahora, por favor, porque estábamos hablando de eso, me parece importante para que planteemos el contexto en donde